Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de Matices de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Le recuerdo que Matices se transmite a través de diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio 93.5 FM. Estamos en internet monumental.co.cr. Estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 a través de Canal 2, que es 11.2 de televisión abierta, y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. La realidad en Costa Rica es que, digamos que usted tiene una tarjeta de crédito endeudada por 2 millones de colones y un mes no pudo enfrentar siquiera el pago mínimo de esa tarjeta. Esa deuda de 2 millones de colones se le convierte prácticamente al siguiente mes en una deuda de 2 millones y medio, al tercer mes una deuda de casi 3 millones, al siguiente mes una deuda de casi 3 millones y medio. Bueno, finalmente, cuando le empiezan a hacer un proceso de cobro judicial, esa deuda, digamos que arrancó con los intereses moratorios en 4 millones, llega a ser 8, 10, 12 millones de colones. Después le embargan el salario o hacen una solicitud de embargo por esos 12 millones de colones. Uno sale corriendo a decir que cómo hace para poner al día eso para que no le afecte el embargo, y entonces le dicen, por supuesto, pague 9 millones de una vez, y entonces sale del embargo. Ahí terminó la deuda de los 2 millones de colones en las tarjetas. Esa es la realidad que se vive en Costa Rica. Esta semana tuve aquí a la ministra de Economía con nosotros, doña Victoria Hernández. Yo quedé muy preocupado porque doña Victoria me acepta en el programa que los intereses de las tarjetas de crédito son muy onerosos. Y entonces le digo que qué va a hacer ella, y me dice, bueno, a mí no me toca, pero ahí en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de ley, y entonces me dice que es que ella lo que quiere es poner un tope y que debajo de ese tope se mueva con el mercado, y yo le propongo a doña Victoria entonces hacer un foro la siguiente semana con diputados, con protagonistas de esto y con ella para mover un poco la cosa, y me dicen, está bien, pero mejor hagámoslo de otra cosa porque no es una de mis prioridades. Eso molestó mucho a la gente que estaba escuchando. Después me dijo al aire que su prioridad era el tema de los datáfonos y no el tema de las tarjetas. Es una apreciación muy interesante porque ciertamente el datáfono tiene que ver con esto, pero si usted se imagina, para ponerles un ejemplo, en mi barrio hay 2 pulperías, una la de la China y que acepta tarjetas, y otra la de don José, que no acepta tarjetas. El otro día le pregunté a don José por qué no aceptaba tarjetas, y don José me dijo que es que le cobraban muy alto la comisión. El día que le pongan, que regulen el tema de los datáfonos, don José podrá poner tarjetas y le podré comprar a don José, pero eso no significa que yo tenga más disponible. Es un beneficio para el intermediario en este caso. Y bueno, durante las últimas semanas han trascendido noticias de esto. Hay una demanda colectiva que está preparándose, y hay 2 organizaciones en Costa Rica que están hablando de esto. Una es Consumidores Libres. Don Rogelio Fernández está con nosotros. Don Rogelio, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, por esta oportunidad de poder informar a los consumidores de este país de las acciones legales que estamos emprendiendo. Muchas gracias, don Rogelio. Y don Eric Ulate está a mi derecha, que es de Consumidores de Costa Rica. Don Eric, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Randall, Rogelio, a todas las amigas y amigos que nos ven y escuchan. Pues sí, estamos aquí haciendo un ejercicio de defensa colectiva de los intereses de las personas en algo que nos está doliendo mucho, y en donde estamos viendo muchísima gente de verdad en situaciones bastante críticas, en donde se ha perdido hasta la salud por las deudas que se tienen, y en donde queremos plantear una opción concreta para por lo menos intentar llevar un poco de tranquilidad a las familias y de aliviar el bolsillo de la gente. Bueno, escucharon el ejemplo que di al inicio de la deuda de los 2 millones.
cualquiera que me escuche diría, Randall, más exagerado, pero es que termina siendo así, don Rogelio. Efectivamente, así es. Ya de por sí los intereses corrientes son excesivamente altos. Sí, claro. Rondan alrededor del 50% y los moratorios pueden subir hasta 4 o 5 puntos más. Y cuando el consumidor se da cuenta, es realmente impagable y se vuelve una bola de nieve que destruye la economía familiar, destruye también la familia en el sentido de que se empieza a arriesgar todo el patrimonio. Y después entramos en otra dinámica también perversa, donde no hay sujeto regulado que con supuestamente créditos flexibles pueda prestarle a esa persona porque ya está manchado. Así es un círculo vicioso. Entonces es un círculo vicioso perverso que conduce a que las personas para poder sobrevivir pidan otra tarjeta, si es del caso que se las pueda dar para pagar esta otra, y el asunto se vuelve algo realmente perverso y llegan a caer en manos de ciertos personajes que cobran día por día o semana por semana, que vuelve aún peor también la situación de las familias. Sí, claro, yo sé que hay gente, particularmente los bancos, que se van a enojar conmigo, don Eric, pero es que realmente, además de esa situación, digamos, donde claramente falta educación financiera, también hay un deseo desmedido, me parece, de los bancos por ganar y ganar y ganar, ¿verdad? O sea, ahora que yo ponía el ejemplo exagerado de los 2 millones a los 12 millones, no, perdón, no, el ejemplo no es exagerado, de los 2 millones hacia los 12 millones de colones, digo, en toda lógica, si usted no pudo pagar 2 millones de la tarjeta, menos va a poder pagar 12 millones en cobro judicial. Digo, es una lógica pura y muy sencilla. Sin embargo, a la hora de que a usted le entreguen la primera tarjeta con la que se endeuda, la institución no le dice, no, a usted no se le puede dar tarjeta porque no tiene capacidad de pago o corre riesgo, sino que se la dan igual. Mire, hay una situación que es todavía más complicada. El ejemplo que usted ponía es a alguien que le va muy bien. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos en donde a la gente le dicen, mire, es que acérquese. Por ejemplo, con tomando el caso que usted ponía, acérquese con los 9 millones, pero la deuda le sigue quedando exactamente igual. Eso es solo para cancelar los intereses, quitarle el cobro judicial, pero entonces usted sigue con el mismo mínimo, con la misma deuda, y resulta que si usted no podía originalmente con ese monto, menos va a poder ahora, que hizo pagos extraordinarios por esos montos. Es que desgraciadamente la gente no le están dando soluciones concretas, y no es solo un tema de educación financiera, porque nos llaman mucho la atención en términos de por qué la gente aceptó esas tasas de interés, que la gente firmó contratos, entonces para qué reclaman por la deuda, cuando la realidad es que incluso tenemos problemas muy serios de información. Mira, a mí me preocupa mucho la actitud de doña Victoria, primero porque es un tema que sí le toca. Yo no sé si usted la escuchó, pero... Sí, realmente... Sí la escuchó, porque sí. yo ¿sabe por qué le pregunto si la escuchó con toda transparencia, don Eric? Porque yo en una entrevista, en mi cabeza, yo venía diciendo, ¿será que yo estoy mal? Y que estoy exagerando mi reacción, pero es que a mí realmente me pareció increíble. Vamos a ver, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del cual es ministra doña Victoria Hernández, es por ley la entidad encargada de proteger al consumidor. Y entre otras cosas, de tutelar la información que se le da al consumidor. No sé si han hecho el ejercicio, por ejemplo, de hacer o de entender con un estado de cuenta concreto cómo llegan ustedes a saber cuánto o por qué pagan ese mínimo que aparece ahí. ¿Usted lo ha hecho, Randall? No. ¿Ha cuestionado alguna vez su estado de cuenta? ¿No? Miren, No, yo tengo que ser sincero, ¿no? Aquí en Costa Rica, los estados de cuenta y los pagos mínimos se hacen como un acto de fe, casi como un acto religioso, pues no sabemos, o sea, sencillamente no sabemos cómo se llegan a establecer esos montos. Y le comento algo triste. Fuimos al Ministerio de Economía. Con ocasión de todo este estudio, en esta situación, Eric fue al Ministerio de Economía. Yo no fui a esa reunión, lamentablemente. Fuimos con el presidente de la Asociación de Consumidores Libres, el vicepresidente nuestro y yo, a que ellos nos explicaran, ellos que son los expertos, los economistas destacados, que nos pueden explicar, y ellos tampoco pudieron llegar a establecer cómo es que el banco llega a determinar cuánto es lo que uno paga por mes. Y si ellos, que son economistas, expertos de la institución que debería velar por la protección nuestra, ¿cómo esperan que un consumidor de a pie pueda llegar a eso y pueda controlar sus deudas? Y es que al final de cuentas ni siquiera sabemos
¿Cómo se construye esa deuda que al final de cuentas nos dicen que tenemos que pagar? Esa deuda que al final de cuentas va a los tribunales y sobre la cual termina embargado mi salario y mi patrimonio. Es algo que ni siquiera el Ministerio de Economía le ha entrado de manera seria. Incluso, vea qué grave, don Randall. Si nos vamos a ver, por ejemplo, los informes que hacía trimestralmente el Ministerio de Economía en el 2011, y los podemos ver en la página de ellos establecían por tarjeta la tasa de interés. Hoy ni siquiera hacen un reporte la tasa de interés por tarjeta. No nos dicen cuáles son las tarjetas que cobran mayores tasas de interés. Sencillamente toda esa información que hubiera sido mucho más útil para la gente, el mismo Ministerio de Economía tiene ya años de estarlo omitiendo. Claro, pero ahora que don Rogelio me preguntó eso, realmente hizo un ejercicio de memoria. Una vez que lo intenté hacer, pero no lo logré, don. Y además le voy a dar el ejemplo, voy a ver si me acuerdo bien. Yo llegué y pagué 100,000 colones con una tarjeta de crédito el primer mes. El pago mínimo me llegó en 25,000. En mi cabeza, la lógica era que si yo gastaba 100,000 colones más el segundo mes, el pago mínimo me iba a llegar en 50,000. O sea, simplemente yo dije, y si duplico el gasto de 25 y me da 50. Bueno, y resulta que me dio, no sé, 80,000 colones. Cuando yo empecé a hacer los cálculos, pues yo sí me senté a hacer los cálculos, decía, y no me sentí muy idiota realmente. O sea, al final dije, debe ser que yo no sé hacerlo porque no lo logro. No se preocupe, don Randall, porque nosotros en diversos casos, donde hemos analizado los saldos adeudados que ya están en cobro judicial, hemos querido llegar a determinar cómo se conforma esa deuda, y hemos ido, el presidente de la asociación, que es un financista experto, ha ido al banco, ha ido a la plataforma de servicios, no le han podido resolver el tema, ha acudido al gerente de la sucursal, y en este caso era un banco público, donde el mismo gerente finalmente no podía responderle las inquietudes y preguntas puntuales que tenía, y al final entramos, como dice don Eric Ulate, entramos en un tema esotérico donde el sistema es el que decide qué es lo que usted debe. Y eso es lo que dice el sistema. Y solo que, ¿sí? Exactamente. Y eso es una grave falta al deber de información que está debidamente regulado, tutelado en todos los capítulos legales que usted pueda necesitar en este país para proteger a los consumidores. Los bancos, y me consta, han hecho lobby para intentar bloquear cualquier iniciativa. Y la explicación es muy sencilla. Les voy a decir a cuál fue la conclusión a la que yo llegué. Los bancos, por lo menos la explicación que me dieron a mí era, nosotros le prestamos a gente clase media baja, clase media alta a través de tarjetas de crédito, clase media baja, clase media alta y clase alta, ¿verdad? Entonces, como la clase media baja es tan riesgosa, nosotros intentamos diluir ese riesgo con los intereses que le aplicamos a todas las tarjetas. Entonces la explicación de ellos era, y Randall, si le bajamos el interés a las tarjetas, lo que nos vamos a asumir es un mayor riesgo, entonces vamos a dejar de darle tarjetas de crédito a la clase media baja. Esa es la explicación de ellos. Y yo por dentro decía, entonces no se las dé. Por favor, no se las dé. Ok, ya, y listo, entonces no se las dé. Pero es que además hay otro elemento, vamos a ver, esto es el mismo cuento que tienen 10 años de estarlo diciendo. Cuando en el 2009 se hizo la reforma al reglamento de tarjetas de crédito y débito, el gran grito al cielo que pegaban las entidades financieras era precisamente que con la actualización del reglamento la gente pobre se iba a quedar sin acceso al crédito y que al final de cuentas iban a caer en el prestamista de barrio, en el prestamista del trabajo. Que hoy cae, pero después. Sí, pero al final de cuentas eso no ocurrió. Si vemos la evolución de la colocación del mercado de tarjetas, lo que vemos es un crecimiento, a pesar de que se había establecido una regulación muy laxa a partir del año 2010. Y ahí fue donde ellos dijeron que iban a dejar de prestarle a la gente de menores recursos, y más bien lo que vemos es un efecto contrario. Hoy tenemos más de 3 millones de tarjetas de crédito en el mercado, solo de crédito. Entonces no era tan cierto que el negocio de ellos, que era prestar, lo iban a dejar de hacer por establecer algún tipo de regulación. Dice Rodrigo Alberto Ríos, así yo debía 310,000 colones a una empresa de emisora de tarjetas. Llevo 6 meses pagando 50,000, es decir, ya pago 300,000 durante esos 6 meses, y ahora debo 342,000, es decir, debe 32,000 colones que al inicio. Esa es la lógica que uno no entiende. A pesar de que incluso ya la regulación lo establece, el mismo reglamento de tarjetas de los 2010 dice que si usted, por ejemplo, tiene una deuda de 1 millón de colones a 60 meses,
pagando el mínimo durante esos 60 meses, debería salir de la deuda. Pero bueno, pareciera que eso no es lo que necesariamente está ocurriendo en algunos de estos casos. Por eso es que estamos en este proyecto Consumidores Libres y Consumidores de Costa Rica, llevando ante los tribunales de justicia casos que esperamos que los consumidores puedan unirse a los procesos para poder determinar cuál es la afectación que tienen cada usuario de manera individual y así poder ayudarle con esos casos. Sí, de hecho ya vamos a hablar sobre la demanda, porque lo que quiero es era preparar el contexto de lo que existe. Don Rogelio, uno nota más estas ganas de devorar, digamos, ganancias, más por ejemplo en la banca privada que en la pública, o realmente tenemos el mismo panorama. Mire, puede que la banca pública tenga algunos puntos más abajo, pero tienen también una voracidad poderosa. Gracias, era voracidad la palabra que estaba buscando. Sí, señor. Entonces no es un tema exclusivo de la banca privada. No es un tema exclusivo de la banca privada. Es decir, los mismos vicios que hemos encontrado de falta de información, de que no se puede o no se sabe cómo llegar a determinada deuda, los hemos encontrado en ambas bancas. Cobros que el tarjetaviente no autorizó, financiamientos de temas que no autorizó y que después le fueron creciendo porque le hicieron el favor de prestarle algo que usted no había autorizado. Temas como esos. Y luego el punto es claro, es decir, la banca pública compite con la banca privada, pero el negocio sigue siendo en esencia el mismo. Y aquí el tema, digamos que nos interesa destacar, es que la tarjeta de crédito en sí mismo no es un instrumento malo. Lo malo es plantear desde el inicio de la contratación una asimetría totalmente desfavorable para el consumidor, donde se establecen unilateralmente, porque uno no tiene el mismo no es poder, una negociación. No tiene el mismo poder de negociación, lo toma, lo deja. Disculpe, Rogelio, uno no tiene ningún poder de negociación. O sea, usted firma o no firma. Firma o no firma. Bueno, de hecho, eso es tan así, Randall, que incluso el mismo reglamento de tarjetas de crédito dice que el emisor de la tarjeta puede variar las condiciones contractuales, mientras tanto a usted se lo informe en el estado de cuenta y le dé 2 meses para aceptar o rechazar, en cuyo caso usted rechaza y se queda sin la línea de crédito. Claro. Pero yo como consumidor no puedo decirle al banco, mire, yo quiero cambiar esa cláusula. A mí el reglamento no me da ninguna posibilidad de decirle eso al banco, pero sí le da la posibilidad al banco de decírmelo a mí. Ve hasta dónde esa simetría de la que nos habla Rogelio está establecida incluso a nivel de la regulación que el MEIC mantiene vigente en este momento. Eddie Chávez nos mandó una pregunta hoy temprano y ayer creo, y a mí realmente me angustió mucho y quisiera planteárselas porque nos las acaba de volver a poner. Dice Eddie que hace un año murió su hermano y él dejó una cuenta pendiente de una tarjeta de crédito, que el cobro se lo están haciendo a la esposa, aunque ella no firmó nada ni es fiadora, y él pregunta si eso se puede hacer. Bueno, depende. Entran las variables, ¿verdad? De si la esposa está heredando algún patrimonio donde el señor, donde el acreedor esté cobrando también, y de manera indirecta estén obligando a la esposa a pagar porque está afectado ese patrimonio. Claro, sí, para que libere la casa donde vive, digamos. Exactamente, exactamente. Pero directamente, si es una deuda en la tarjeta, ¿no fenece con la persona? No, las deudas sobreviven a las personas. Sí. Precisamente se pueden seguir cobrando después de fallecidas. ¿Pero a quién se las cobran? En el patrimonio de la persona. Por eso le digo, si la esposa se ve perjudicada porque es heredera natural de su marido, y si ese patrimonio está afectado a un embargo, pues le están pidiendo a ella que libere el embargo de la casa de manera indirecta. Bueno, Rogelio, y si no está afectado, digamos, el patrimonio, no sé, por ejemplo, no hay manera. Si ella no es fiadora solidaria, o si esa casa o ese carro, digamos, no está embargado o anotado por una deuda, puede llegar a embargarse o anotarse. Claro, si no se atiende, está el riesgo, ¿verdad? De que eso pueda suceder, pero en principio las deudas las deben quienes las originan, ¿verdad? Ok, si una casa, por ejemplo, sin embargo, muere el titular, se hereda a su cónyuge, y después y la deuda en la tarjeta de crédito, por ejemplo, sigue corriendo, aunque esa casa esté heredada, se puede embargar. Es decir,
Efectivamente, es decir, si tuvo que irse a un proceso de sucesión o de mortual, como se conoce, todos los acreedores, incluyendo al señor titular del crédito de tarjeta, a la entidad bancaria, puede ir a reclamar su derecho. David nos pregunta si es posible o legal, esto le pasó a una compañera de la radio hace algunos meses, que no te dejen cerrar la tarjeta si tenés saldos o puntos a favor. Porque en el caso de David no puede ir, fue a cerrar la tarjeta y le dijeron no puede porque tiene 1.200 puntos a favor. Y bueno, eso es otra barbaridad, ¿verdad? Sí, no, vamos a ver. ¿Cómo lo van a tener a uno obligado a estar en una relación contractual? Porque usted tiene algo a favor. Y además, ¿verdad? Sobre todo si fuera el caso en donde se cobran anualidades o se cobran algún tipo de cargos administrativos por la sola permanencia de la tarjeta y por el hecho de no hacer consumos, ¿verdad? En donde también existe a veces hasta una presión por hacer consumos cuando no se usa la tarjeta. Eso evidentemente es una cláusula si estuviera contractualmente establecida, sí, abusiva, y si no está... Es una práctica abusiva. Sí, y si no está establecido, pero eso es lo que me acaba de asustar, don Eric. Usted me acaba de decir si está en el contrato. Es decir, hay entidades financieras que generan procedimientos que no están respaldados contractualmente. Sí, señor. Sí, claro. Y eso es muy frecuente. Sí, señor. Es decir, que yo no firmé nunca nada de eso y el banco se inventó el procedimiento. Así, señor. O que le dicen, usted firmó un contrato, usted aceptó ciertas condiciones que no se le pusieron en conocimiento en ese momento que usted firmó el contrato, porque está relacionado a otros procedimientos, o otro catálogo manual de procedimientos que precisamente a la hora que usted tomó supuestamente esa decisión de consumo de suscribir el contrato, no le facilitaron. Es una práctica indebida también, de una inserción indirecta de cláusulas contractuales abusivas. Me estaban preguntando, si la casa, por ejemplo, está en una sociedad, no sé, hay gente que en lugar de tenerla a nombre de uno, la pone en una sociedad a nombre de los hijos, eso sí es protegerla. Eso sí es protegerla. Un escudito familiar. Contratos leoninos, me dice. Sí, señor. La amiga abogada Elena, gracias. Sí, señor. A Elena que nos reportó. Así es. Dice Harold González, no tengan miedo de decir que la voracidad no está en la banca pública, sino en la privada. No, perdón, nosotros acabamos de decir lo contrario, la voracidad está en toda la banca. Es que él dice, no, en la pública no tengan miedo de solo echarle la culpa a la privada, está en todas. ¿No? Bueno, sí, perdón, estamos hablando entonces, estamos entendiendo lo mismo. Sí, no, pero es que el señor dice que a ustedes les da miedo sacar a la banca privada y dejar solo dentro del saco No, señor, no, jamás, en ningún momento. Estamos muy claros que las prácticas incorrectas, ya sea vía contrato o vía ejecución de hecho, como práctica abusiva, se perfeccionan en ambas bancas, en todo el sector bancario. Sí, nosotros no tendríamos elementos, y aquí voy a ser muy claro, no tendríamos elementos para decir que no existen problemas en la banca pública, que la banca pública actúa absolutamente diferente a la banca privada. O sea, en nuestra experiencia no tendríamos elementos para afirmar eso. O sea, más bien la conducta es de los actores del mercado, indistintamente de su origen público o privado. Luis Chavarría, que es un oyente que todas las tardes nos escucha desde Panamá, dice, es que ustedes están errados, la tarjeta no es una línea de crédito, es un medio de pago. Yo puedo discutir eso con don Luis. La tarjeta de crédito, no es un medio de pago, es una fuente de financiamiento instantánea. Depende, si el señor don Luis quiere utilizarla como medio de pago, es su elección, porque precisamente ese sería, y si es en este contexto, le doy la razón de que lo ideal sería que todos pudiéramos usar la tarjeta de crédito y pagarla de contado siempre. Claro. Pero eso es un ideal que no corresponde. Y que es el 1% de la población que lo hace. Exactamente. Eso no es real en este país en este momento. Por todas las situaciones que conocemos. Más de 1 billón de colones de deuda, casi 1,5 billones de colones de deuda, fue lo que reportó el MEIC en el último estudio que cerró en agosto. Pero es cierto que los bancos tienen asegurada esa deuda. Es decir, que si usted no paga, el INSE la paga al banco. Y entonces la parte que me cobran a mí, ¿a quién se le llega? Le mentiría si le digo una u otra cosa. Me parece que por responsabilidad debería estar asegurada, me parece. Pero es decir, el banco no pierde nunca. La casa nunca pierde. La casa pierde y aunque pierde está contenta, la banca nunca pierde. ¿Usted sabe algo de un detalle importante para enriquecer la discusión? Recordemos que la banca capta recursos a la tasa básica pasiva. ¿Sí? Hoy 5.65.
¿Okay? A eso lo capta. Lo capta, capta los recursos, y son esos recursos que los presta en sus distintas líneas de crédito, incluyendo tarjetas de crédito. Entonces, ¿dónde está la justificación de esa diferencia tantas veces repetida de 5.65 a 30 y resto, o a 40 o más? Claro. ¿Cuál es el interés más alto de tarjetas de crédito que hay en este momento? Vamos a ver, es parte de la información que desgraciadamente el MEIC no nos sigue desagregando como lo hacía hace algunos años. Ellos hablan de tasas de interés hasta donde llega el estudio de prácticamente el 50%. Tasa de interés anual. 50. Sí. En donde incluso la gran mayoría de operadores se ubican en las partes más altas de cobro. Ni siquiera existe, para hablar de temas de competencia, una dispersión de las tasas de interés en donde usted pueda escoger entre quien tiene tasa de interés muy baja o muy alta. En realidad la gran mayoría se ubican tanto en colones como en dólares en los estratos más altos de los informes que establece el MEIC, lo cual es preocupante y nos demuestra pues que no existe necesariamente el nivel de competencia en el mercado que permita que haya una dispersión de esas tasas de interés. Digamos que para ejemplificar lo que nos decía don Rogelio y usando el 50%, digamos que yo fundo un banco, yo soy un voraz administrador y fundo un banco que se llama Rivera y Compañía, que por cierto los Cartagos en Cartago existía Rivera y Compañía en el siglo anterior. Ok, y entonces yo logro tener 1 millón de clientes que me depositen a mí un colón en sus cuentas de ahorros, que yo tengo 1 millón de colones. Ok, yo le pago a cada uno de la gente que me dio un colón 5.65 para reconocerle que puso la plata en mi banco. Okay. Y ese mismo colón se lo vuelvo a prestar a 1 millón de costarricenses en una línea de crédito y les cobro el 50% de interés. Es decir, me estoy ganando el 44.5%. Menos costos. Bueno, sí, menos costos. Bueno. Está bien, el 30%, menos el costo de tener operando Rivera y Compañía. Así es. Esa es... en esa, digamos, yo siempre he creído, Randall, que las cosas complicadas hay que explicarlas de una manera simple. Y yo creo que en esa manera simple, sin caer en simplismo, creo que eso es lo que está sucediendo en este momento. Claro, es que cuando uno dice el banco capta, ¿verdad? Claro. Y sobre la captación presta, y por supuesto que la diferencia de intereses es abismal. Precisamente. O sea, ni vendiendo confites se gana usted un 30%. No hay otro negocio que sea más rentable, ni siquiera los ilícitos, dicen. Sí, que tenga una utilidad tan alta. Sí, señor. Dice Sergio Morpheus, uno es el responsable de conocer los créditos que toma y las tarjetas que toma. No entiendo qué hay que regular. Es responsabilidad del usuario leer los contratos y entenderlos. Creo que es hacer un uso adecuado de los recursos financieros. ¿Eso lo culpa a nosotros? Ok, yo creo que aquí hay dos precisiones que es necesario establecer. Uno, nosotros no pretendemos con el proceso que vamos a iniciar regular algo al estilo de una ley, por ejemplo. Ya el Ministerio de Economía tiene una regulación, un decreto ejecutivo que funciona desde el 2010, modificado en el 2013, pero no es ahí a donde estamos dirigiendo las baterías. Estamos hablando de un proceso judicial por un tema que se llama usura. Entonces no hay que precisar que nosotros no estamos pretendiendo una regulación adicional. Eso por un lado. Lo otro es, efectivamente existe el contrato. ¿Cuántas personas, y vamos al mismo tema de la información, cuántas personas, no hablemos de la lectura del contrato, hablemos de cómo se entiende ese contrato, cómo es que la gente percibe toda esa batería de definiciones de conceptos financieros que la hacen tomar una decisión informada o no? Nosotros creemos que hace falta definitivamente mayor precisión y mayor simplicidad. Así es. A la hora de establecer esos contratos, porque en algunas ocasiones ni siquiera yendo al banco le pueden explicar a uno bien qué quiere decir X o Y cláusula. Y me remito nuevamente al ejemplo de los estados de cuenta, algo tan, vamos a ver, tan familiar y cercano a cada uno de nosotros como es el estado de cuenta y saber cuánto tengo que pagar de mínimo al mes, pues es algo indescifrable. Que para la gente común es indescifrable. Don Eric, disculpe que le pregunte esto, pero ¿usted ha tenido en su vida tarjetas de crédito? Sí, claro. Ok,
la realidad yo también he tenido. La realidad de lo que pasa es que usted llega al banco, le dan el sobrecito con la tarjeta, le dan un folio de hojas así, ¿verdad? Y entonces él o la encargada le vuelve todas las hojas, llega a la última y le pone una X y le dice, don Eric, fírmeme aquí, este es el pagaré, este es el de conozca a su cliente. O sea, digo, yo entiendo que podrá ser, que hay una cuota de responsabilidad del usuario, pero si usted, yo no creo que mucho leamos el contrato, pero digamos que mucho leemos el contrato, bueno, no, tampoco se entiende absolutamente nada. Pero es que la ley dispone, la ley de protección del consumidor dispone que es una obligación, que es un deber legal del agente económico que le está vendiendo, prestando un servicio, del banco, digamos, explicarle, en este caso la entidad financiera. O sea, tienen el deber legal de haber explicado. No es solamente presentarle el contrato para que lo lea, el deber legal de desmenuzarlo, de explicarlo, porque eso consiste en desmenuzar lo que es el concepto de información veraz y oportuna para que un consumidor tenga todos los elementos para realizar una decisión de consumo. Hoy el Poder Ejecutivo anunció que le da una directriz a los bancos públicos para atender líneas de crédito para personas altamente endeudadas. Y entonces yo recibí retroalimentación en el noticiero y me decían, es que qué fácil, ¿verdad? Entonces una deuda se salda con otra deuda. Y yo decía, bueno, tal vez sea gente que nunca ha estado endeudada, pero realmente yo lo vi al arranque, habrá que ver cómo se especifica con buenos ojos. Usted le genera liquidez a la persona deudora, le genera, digamos, según lo que explicaron hoy, algunos beneficios en cuanto a plazo y a interés, pero lo amarran a algo, no puede sacar otro crédito, ninguna otra deuda formal, hasta que termine de cancelar, digamos, la unificación de las deudas. Y no entendí qué pasa con la gente que ya está en cobro judicial, que no es sujeto de crédito, ¿no, Eric? Sí, desgraciadamente, pues, nuevamente es una iniciativa que nos parece como muy sacada de la manga, sinceramente, a pesar, sobre todo en este momento, cuando estamos hablando de la iniciativa que hemos presentado el pasado martes, nos pareció muy sacado de la manga, pero ante todo nos llama la atención dos cosas. Ellos dicen que es, vamos a ver, un proyecto integral para salvar a la gente que en estos momentos está en una situación financiera difícil, y en segundo lugar, por lo menos no la vimos en las diversas notas periodísticas, a la ministra de Economía nuevamente es que no es una prioridad, ya lo dijo. El otro día me dijo, Randall, es más, le insistí yo, bueno, hagamos 4 foros, mejor, está bien, vamos a ver, deme 3 que a usted le interesen y yo le doy el de las tarjetas, como para decirme, y además le dije, esto es lo que le preocupa a la gente. Sí, pero no es lo que le preocupa a ella. Claro, pero es que usted debería tener esa lectura. Claro. Vea, les voy a confesar una cosa, el día de la entrevista de la ministra de Economía, que insisto, yo no conozco, y lo digo porque es clave en lo que voy a explicar, yo decía, bueno, ¿en qué planteo la entrevista mañana? ¿Cómo hago para que no sea muy técnica, para que no sea muy aburrida? Y entonces en la noche del lunes, porque ella vino el martes, en la noche del lunes me metí a buscar las funciones del MEIC, los objetivos del MEIC, y quedé más enredado porque yo decía, por Dios, pero aquí cabe todo. Claro. O sea, en los objetivos, si usted agarra los objetivos del MEIC, lo único que no le toca a la ministra de Economía es pintar casa presidencial, pero todo lo demás le toca a ella, ¿verdad? Que es regular un mercado adecuado, fortalecer, y además están redactados de esa manera general. Sí. Y entonces ese día en la mañana yo volví dándole cabeza, yo, ¿cómo hago para plantearla que sea reactivo? Y me llega el comunicado de prensa de ustedes, 11 de la mañana, y dije yo, listo, aquí tengo, porque este tema, si yo arranco con este tema, lo que va a pasar es que la cantidad de oyentes y la cantidad de gente que nos está viendo en Facebook se va a disparar desde el inicio. Y pasó. Ministra, el primer tema que hablemos sobre este tema. Y yo vi en el Facebook donde ¡pum! Se me fue la gente arriba. Ahora dije, listo, este tema le interesa a todo el mundo. Por eso es que a mí me sorprendió cuando me dice, pero eso no es una de mis prioridades. Y entonces yo decía, incluso se lo intenté explicar para ver si era que yo me había explicado mal. Sí, ministra, pero es que a la gente le está interesando mucho. Sí, pero yo estoy fuera de eso. Entonces yo me parece desprender de la respuesta de Eric que a ustedes les parece que hubo el anuncio de ustedes el martes en la mañana, la entrevista de la ministra, que entiendo que trascendió a Casa Presidencial, el martes en la tarde. Entonces tenían 3 días para buscar cómo decimos, con qué salir, cómo decimos que estamos haciendo algo por este tema. Esa es la impresión que les dan. Yo sé que ninguno lo puede sostener así
con toda certeza, pero esa es la impresión, ¿no, Eric? Sí, es la impresión que nos da precisamente porque el anuncio no soluciona los problemas de la gente de manera integral. Al final de cuentas, lo que hace es atarte a una deuda de manera más, vamos a ver, a mayor plazo, sin atender el tema de la tasa de interés, que no sabemos el cómo, original, la tasa de interés original. Que al final de cuentas no sabemos cómo se sale de una deuda. O sea, seamos honestos. Y sé que la gente que nos está viendo y escuchando sabe que hablo. ¿Cómo salimos de las deudas que tenemos con estas tasas de interés que se están pagando? Por eso es que usted ve que paga y la cosa no baja nunca. Ok, eso no se plantea. Pero además, vamos a ver, hemos llegado a una conclusión fuera del tema de tarjetas de crédito en materia de banca, que usted le dan el dinero si demuestra que no lo ocupa, por la cantidad de requisitos que a la persona le piden si usted va por un crédito que sea diferente del de las tarjetas, en donde la tarjeta usted hasta el trabajo se la lleva o a la casa se la lleva si lo ocupa. Bueno, no se habló de requisitos. Yo estoy súper endeudado, tengo un 40% más de mis ingresos comprometidos en deuda. ¿Me van a prestar? ¿De verdad me van a prestar a mí que no puedo aportar fiadores? ¿O de verdad me van a prestar a mí que no tengo un bien que pueda poner a responder? O sea, ¿me van a prestar a mí solo por el hecho de tener más de un 40% de mis ingresos ya comprometidos por una deuda? Oiga, si yo tuviera el 40% de mis ingresos comprometidos por una deuda, estaría feliz, porque la mayoría tenemos más del 40%. Por supuesto. Ve a la gente que está pagando el de la casa, por ejemplo. Claro, ¿a quién le quedamos? Vamos a ver, porque yo sé que la regulación dice 40%, pero ¿quién tiene el 60% del salario libre? Casi nadie. No lo sé. No lo sé. O sea, por eso, si yo tuviera el 60% del salario libre, haría fiesta hoy. Y en lugar de café les hubiera servido algo más, les hubiera servido bocas con el café. No les olvidó agregar algo. Sí, muy importante, porque Eric está hablando sobre esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Vea, digamos, seamos maliciosos. Seamos acuciosos mejor, sin ver malas voluntades, ¿verdad? Quitémosle la parte de la malicia. Pero vea, ¿por qué ahora nos dicen que existe la posibilidad de extender el plazo y reducir la cuota, pero por qué no se revisa el pecado original? Es que el pecado original son precisamente las reglas de contratación que se pactaron inicialmente. Ahí es donde está el pecado original. Entonces, si ese bulto llegó, en este caso de esta persona, a 9 millones de colones, por decirlo así, ¿por qué ahora hacer una nueva operación o hacer no sé qué cosas, porque no conozco el documento, no sé qué es lo que pretende el Poder Ejecutivo, pero eso es dar por legitimado todo eso anterior? Claro. Y eso está malo, eso no debe ser. Le entiendo y les agradezco además, porque yo dije hoy, bueno, yo lo veo con buenos ojos, pero ahora que toca eso es cierto. Sí. Está bien, dejemos la malicia de lado, pero entrémosle a la torpeza. Si yo tengo esa deuda, si yo adquirí una deuda de 2 millones de colones, que se convirtió en 3 meses en 4 millones de colones, que se generó que ya no puede pagar, y se convirtió en 12 millones de pesos a cabo de 6 meses, cuando yo voy al banco público, según la directriz de Casa Presidencial, y digo, necesito, estoy horrible, debo 12 más otra plata que debía, son 20 millones, ¿me prestan a mí? Sí, Randall, claro que le prestamos, pero yo no tengo fiadores, ni tengo más del 60% disponible. No importa, Casa Presidencial firmó esto y vamos a confiar en usted y le vamos a aplicar como hace el Banco Popular, se lo dejamos directamente a planilla, entonces para no arriesgarnos. Bueno, genial, sí, pero lo que estás haciendo es alcahueteando, si me permite una palabra menos técnica, estás alcahueteando el que te convirtió la deuda de 2 a 12. Exactamente. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos atacar, el origen del mal, a través de esta demanda colectiva. Ok, y he hablado solo de tarjetas de crédito. También se dan en otros créditos. En la venta de electrodomésticos, eso de línea blanca es un ridículo. Usted llega a pagar antes, además, y lo castigan. Sí. Entonces dice, aquí ven, conseguí la plata, me pegué el acumulado del gordo. Aquí está. Y dicen, va castigado porque porque pagó antes. Y si va a Randall le presta, pero no decir ninguna marca, peor. Y si va el señor de la esquina que presta plata, de ahí no sale nunca. Así es. Lamentablemente así es. Se lo multan a uno por ser un buen pagador. Es una banca pública.
Y Sí, la banca claro. privada también. Sí, claro, usted no puede hacer ni siquiera, si hace abonos extraordinarios los primeros 2 años lo multan. Sí, exactamente. Permítame ir a la pausa y regresamos para hablar de la demanda. Claro. 2:45, ya volvemos con más. Con 49, gracias por estar con nosotros en Matices. Están con nosotros consumidores libres y consumidores de Costa Rica que van a plantear una demanda colectiva. Duramos los primeros 45 minutos del programa, la mitad prácticamente del programa, hablando sobre el contexto. Esa es la situación que hay en Costa Rica. Ok. Ahora, ¿cómo pretenden ustedes arreglar la situación que hay en Costa Rica con una demanda colectiva? ¿Y de dónde surge una demanda colectiva de esto, don Eric? Bueno, básicamente, quiero decirle que los compañeros de Consumidores Libres han abierto brecha durante ya bastantes años litigando en los tribunales de justicia con el sector bancario. La experiencia que se ha venido acumulando es una experiencia que en realidad vale lo que pesa en oro. Y nuestro ordenamiento jurídico da la posibilidad de que los consumidores no se enfrenten solos a estos gigantes. Hace poco nos llamaba un señor y nos decía, mira, es que yo estoy dispuesto a pelear, pero si no voy solo, porque si voy solo me van a comer, entonces ni lo intento. Entonces, la idea es precisamente que una buena masa de consumidores que se vea o que se sienta afectado por este tipo de acciones de las entidades bancarias, podamos unirnos a través de un proceso legal en donde podamos hacer el reclamo por la tasa de interés, en donde se pueda hacer un cálculo de lo que desde nuestro punto de vista se ha pagado de más, para incluso decirle a los tribunales que es necesario no solo que le rebajen a la gente la tasa de interés, sino que incluso se pueda hacer una devolución de aquello que sentimos nosotros que se ha pagado de más. Obviamente eso tiene que ver con casos concretos, eso no es algo general, cada vivencia, cada situación, e incluso cada tarjeta de cada tarjeta viente tiene una situación diferente de cada Claro, una. pero digamos, en una demanda colectiva, esa segunda parte, o digamos, la atención a cada caso se puede ver en la ejecución de sentencia. Es decir, si en una demanda colectiva el juez dice, bueno, sí, eran intereses usureros, entonces aplíquese tal fórmula, ahí se va y se ve cada una de las cosas, a ver si lo que yo pagué cubre o no, porque además también uno ni siquiera tiene audiencia frente al juez. El acreedor pide un cobro judicial, ¿verdad? Y tal vez usted había llamado 2 días antes al acreedor a decirle, vea, yo el 15 de este mes me cae una plata, yo ese día llego y le arrimo, el 30 hoy le arrimo un poquito más. Ok, a usted nadie le pregunta, a usted como deudor nadie le dice, usted llegó a un acuerdo, habló con ellos, tiene intención de pagar, simplemente le llega el embargo. Sí. ¿Verdad? Digamos, no existe, yo no sé, creo que sí, los jueces que decretan los embargos, me parece que son los únicos juzgados donde usted no tiene audiencia, per se. Bueno, Si va a hablar con el juez, a menos de que contrate un abogado y no tiene plata para pagar la deuda, no va a contratar un abogado. ese es el tema, y esa es la virtud de la demanda colectiva, que precisamente las asociaciones de consumidores, de conformidad con nuestras leyes, nuestro ordenamiento jurídico, está legitimada para representar colectivamente a sus agremiados. Y esa es la herramienta que ha puesto la ley al servicio de los consumidores para que se aglutinen en procesos colectivos donde haya un hilo conductor común, donde haya un mal común de promedio, ¿verdad? Entonces, la virtud de estos procesos colectivos es que si una persona tiene que ir a buscar a un analista financiero, a un economista, a un abogado para que le dé una opinión y a otro para que le dé otra opinión, para asegurarse de que pudiera ejercer un derecho, cuando se da cuenta ya no ejerció el derecho porque le sale sumamente caro hacerlo. Claro, pero además ojalá cuente con amigos, analistas financieros y abogados, porque si no, va a tener que ir a pagarle la consulta a cada uno. Precisamente eso es esa es la virtud de estos procesos colectivos. Precisamente
Estos estudios ya lo hemos hecho nosotros desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista jurídico. Hemos preparado una plataforma tecnológica sumamente amigable y sumamente robusta que le va a permitir a los interesados visitar nuestras páginas, nuestros micrositios, y vamos a tener a disposición 2 herramientas importantes para combatir el tema de la usura. Uno, aquellas personas que todavía no están en cobro judicial y que han venido pagando y pagando y pagando y navegando en ese mar de tempestad. Okay. Que son tarjetavientes. Que son tarjetavientes. Que están al día. Que están al día. Que están al día o en cobro administrativo. O en cobro administrativo. Y tenemos otro escenario para los que ya están en cobro judicial. ¿Eso incluye a la gente que tiene embargados sus ingresos? Sí, señor. Sí, señor. Van a haber 2 herramientas disponibles a través de estos mecanismos de procesos colectivos que van a estar disponibles para los consumidores. ¿Cuándo van a estar disponibles? A partir del próximo martes. ¿El martes? Sí, señor, martes 15 de octubre. La gente va a poder entrar a nuestra página, a nuestros micrositios, y va a encontrar ahí en detalle toda la información básica que necesite, y cualquier otra se le puede suministrar. En lo jurídico, ¿cómo se hace? ¿Se pone primero ponen ustedes la primera demanda y van agregando a los consumidores? ¿O necesitan un mínimo de firmas, por ejemplo? Necesitamos tener grupos representativos. ¿Sí? Por ejemplo, si agrupamos un grupo que consideramos representativo contra determinada entidad bancaria, contra ese iniciamos ya la denuncia. Y así sucesivamente vamos clasificando contra quienes vamos a actuar. Qué increíble cómo en Costa Rica nos ningunean, porque no es en todos los países, realmente, o sea, en todos los países pasa esto, pero no en todos los países ningunean a este nivel al consumidor como se ningunea en Costa Rica. Si usted realmente llega a un supermercado a exigir la garantía de un producto, y es casi, o sea, lo ven en el relato, en la dinámica que se genera, es casi que usted está pidiendo el favor de que le apliquen una garantía a la que usted tiene derecho. Lamentablemente es eso, usted lo dijo, existe un mal diseño social, no sé si esa es la palabra técnica correcta, de que creemos que nos hacen un favor. ¿Cuál favor? Nosotros les compramos, ellos tienen una obligación legal de atendernos. Igual lo puedo extender a los servicios públicos, pero eso es otro capítulo. Yo lo acabo de pensar, pero yo dije, no, hombre, se me da el programa. Lo que pasa es que vamos a ver, yo creo que también hay que ver las cosas positivas. La gente ha cambiado, ha venido cambiando y ahora exige un poco más esos derechos. Y yo creo que parte del hecho de que consumidores libres y consumidores de Costa Rica nos estemos arriesgando como organizaciones a llevar adelante este tipo de procesos es porque sentimos que la gente hoy reclama un poquito más. Recuerdo cuando yo me inicié en esto que en el tema de la garantía la gente ni siquiera lo reclamaba, la gente le decía a uno, es que qué salado yo, me salió malo. Es que yo sí soy salado. No, mire, no es una cuestión de que tenga o no tenga suerte, es que usted tiene derecho a que, no solo que se lo reparen, usted tiene derecho a que usted escoja si lo pide nuevo o si le devuelven la plata. Claro. O sea, pero desgraciadamente el tema del servicio postventa en Costa Rica... Porque aún hoy no devuelven platas, don Eric. Le dan un crédito y eso es otro error. No, es incorrectísimo. Eso es incorrecto, no debe ser, porque lo condicionan a seguir vinculado en ese comercio. El decreto ejecutivo 37.899-MEI, que a partir del artículo 107, que es el que establece las garantías, dice claramente que es el consumidor el que decide si le reparan el artículo, si pide la devolución del dinero o si pide un artículo nuevo de iguales características del que compró. Pero bueno, como le digo, el tema es que gracias a toda una labor de educación que se ha planteado desde hace muchos años, la gente ha cambiado y ya no es pobrecito yo o qué salado yo, sino, no me va, bueno, lo voy a denunciar, voy a pelear. Y esto es lo que nos motiva a llevar adelante, por ejemplo, esto. Lo curioso es que son los negocios más grandes los que cuesta más. Por ejemplo, si yo voy y compro una leche donde don José, el pulpero, voy a comprar una leche donde don José, llego a la casa, abro la leche, aunque tenga la fecha de vencimiento después, me sale mala, me devuelvo donde don José y don José me va a decir, bueno, Randall, ¿qué quieres? ¿Se lleva otra caja o le devuelvo la plata? Don José, devuelve la plata y me devuelve la plata en el acto. Si yo voy a un negocio grande, compro una refri, llego a la casa y la conecto, ese negocio grande, que no tiene las dificultades que tiene don José, es el que me pone el pero para devolverme la plata. Y eso es muy complicado. Yo el otro día se lo dije, se lo dije a doña Cintia Zapata.
la jefa de la Oficina de Defensa del Consumidor, decía, qué jodido debe ser ir al súper con usted. Y entonces me dice, ¿por qué? Porque me pongo a reclamar de todo, me dijo. Y le dije, no, doña Cintia, no, ojalá fueras, no es eso. Y me dijo, ¿por qué? Y yo, porque vamos a salir frustrados los dos. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar un montón de cosas y eso me parece perfecto. Pero ¿sabe qué va a hacer? ¿Qué? Nada. Porque efectivamente esa es la lectura que existe. Hoy, gracias a Dios, insisten iniciativas como las de ustedes. Pero usted llega al súper y le dicen, este fin de semana, el fin de semana más barato del año, ¿eh? Entonces usted llega, y si usted fue la semana pasada, vio que el producto está exactamente igual. Nada más que le pusieron una cosa que dice a la parte 20% de descuento, pero no le pusieron el precio original, y está prácticamente igual. Y usted ¿a quién le reclama? El que ande con chaleco rojo en el súper. Esas son las prácticas complicadas. Sí. Bueno, le voy a decir, en el caso nuestro, nosotros tenemos en estos momentos más de 500 denuncias en la Comisión Nacional del Consumidor. Y yo celebro que existan ustedes para hacer eso. Para pelear por ese tipo de cosas que muchas veces se califican como muy pequeñas, pero que de verdad le duelen a la gente. Pero sume más, claro, pero yo realmente celebro que existan ustedes, porque la pregunta era, bueno, ¿y qué hago? Yo sé que suena chiste, pero ¿qué voy a buscar el del chaleco rojo? Decirle, hey, es que ese precio estaba la semana pasada. Hoy sí, lo quitas, salgo al súper, lo voy a poner y listo, se acabó. Eso es lo que pasaba. Digamos, dichosamente, a través de ustedes se ha logrado, digamos, el camino para ejercer el reclamo, que puede ser que en términos generales sea muy, muy chiquitico. En términos personales puede ser enorme. Sí. Y es muy importante que las entiendan de que ellas están legitimadas, tienen derechos, pueden empoderarse por sí mismas y a través de nosotros, pero que no se animen, que no se limiten a no animarse a hacer los reclamos. ¿Qué pasa en otros países? ¿Hay iniciativas parecidas? ¿Los intereses también son de usura en otros países donde ya hayan avanzado en este tema de que alguien pegó el grito al cielo como lo pegan ustedes? Bueno, hay experiencias internacionales, pero en el sector financiero más bien lo que nos hemos encontrado es que según los estudios que se han realizado, es que hay tasas de interés mucho más bajas, más bien. ¿De verdad? O sea, ya pasaron por ese proceso. Pues sí. ¿O nunca llegaron? Bueno, es que tenemos tasas descomunales. Es decir, hemos comparado en la región y nuestras tasas son realmente descomunales, sumamente desproporcionadas. Entonces eso es una de las razones que nos han motivado a plantear estos estudios y esta gestión. ¿Recuerdan algún dato como para ejemplificar? Como que me digan, no sé, el promedio del interés de las tasas de interés en Costa Rica tarjetas es el 32% y en otros países del 18%, no sé. Puedo decirle que en la región centroamericana nosotros andamos por lo menos de 15 a 25 puntos más altos. ¿Que el resto de países de Centroamérica? Sí, señor. Uf. Bueno, para poner un ejemplo de tarjetas, que no necesariamente tiene que ver directamente con la que le cobran al consumidor, parte del famoso proyecto de datáfonos tiene como justificación el hecho de que las tasas de intercambio de adquirencia terminan siendo en Europa de 20 centavos de euro para las tarjetas de débito y 30 para las de crédito. Aquí llegamos a 5% del monto de la compra. Claro. O sea, totalmente desproporcionada respecto de las vivencias que se dan en otros países, y por eso es que se plantean iniciativas de este tipo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Que somos muy pura vida y nos gorrearon o digo, la pregunta iba con chiste, pero la cosa es, ¿qué es lo que pasa? Que ahí sí había regulación respecto a este tema y aquí no. Mire, simplemente son más vivos que nosotros. Por un lado tenemos autoridades de gobierno muy laxas. Ya usted le dijo, doña Victoria, que eso es un tema que no es prioridad. Cuando tenemos datos que demuestran que para las familias costarricenses esto es una prioridad de sobrevivir. Sí, pero bueno, para las autoridades de gobierno no duerma hoy. Sí, pero para las autoridades de gobierno esto no es prioridad. Y cuando tenés un gobierno que para este tipo de cosas no es prioridad, y sencillamente dejas que un sector que en todo caso no tiene el nivel de competencia que podríamos desear, pues haga lo que quiera con el consumidor. Y es que se está haciendo lo que se quiere con el consumidor.
tasas de interés, el hecho de que la misma legislación les permita a ellos modificarme a mí las condiciones del contrato, pero yo no puedo decir nada para cambiar las condiciones desde mi lado. Tenemos una legislación muy laxa y por eso es que queremos, por medio de los tribunales de justicia, lograr una resolución que sea favorable a la gente, y para eso estamos totalmente armados desde el punto de vista legal, económico, con profesionales de primera talla para ayudar a la gente. Sí, yo también además creo que es una visión muy miope, digamos, de la realidad nacional. Afrontémoslo, cuando nos vamos a dormir hoy en la noche, ¿verdad? Ninguno dice, ay, por Dios, no puedo dormir porque el déficit fiscal del mes pasado fue... O sea, nadie dice eso. Por supuesto, sí. Okay, ¿Cómo voy a hacer para pagar? Ni tampoco dice, uy, no puedo dormir, qué jodido Nogui, qué debe plata la familia, el bar. Eso es grave y es importante, pero eso no es lo que me quita la paz a mí. A mí lo que me quita la paz es cómo pago mañana. Me alcanza para dar de comer. Volvés a ver el techo y decís, bueno, y en 2 meses esta casa va a seguir siendo mía y si le he metido tanta plata al banco. Eso es lo que no deja dormir. Pero además, cuando existe una voracidad fiscal como la que existe en este instante, sí, claro, producto del déficit fiscal, lo mejor que puedes hacer es dinamizar la economía, porque eso te genera inmediatamente ingresos. Digamos, si generas un círculo vicioso donde vos, disculpen que use una palabra tan popular, jodes a la gente, le baja la confianza, baja el dinamismo económico, entonces de ahí inmediatamente van a bajar los ingresos, la gente va a estar peor, va a bajar todo. O sea, es un círculo realmente complicado, es una visión muy miope. No entendemos por qué el gobierno no la ve, si todos la vemos. Digo, yo soy periodista, nunca, en el curso de política económica me saqué un 7 porque me costó mucho. Bueno, pero le aseguro que eso que usted nos acaba de compartir, lo compartimos, creo que nosotros, Eric, vos también. Por supuesto. Y la mayoría del pueblo costarricense. No entiendo por qué no hay políticas que implementen los círculos económicos virtuosos que nos permitan a todos salir adelante de nuestras deudas y nuestras situaciones familiares y personales. Sí, y el otro tema es por qué todo el mundo se tiene que enterar lo que yo debo, en el sentido de que usted debe una plata, don Eric, y en un momento a otro, usted no tiene fiadores, usted es el titular de la deuda, ¿está bien? Se dieron cuenta en su casa, porque llamaron a su casa porque es el teléfono registrado y su celular, pero resulta que de un momento a otro lo llaman al trabajo y el de recepción o la de recepción le dice, es que lo llamaron que debe 5 millones de pesos y que se ponga al día, o lo llama una tía, mira, es que me llamaron que vos tenías una deuda, o llaman a su mamá que usted no vive con su mamá. O sea, ¿qué hacemos con el acoso también? Digo, vamos a ver, yo no creo que nadie diga, mira, tengo una deuda encima de 5 millones, y que te llamen hoy al celular, don Randall, ¿se acuerda que había 5? Uy, se me olvidó que había 5 millones, ya voy a ir a pagar. O sea, eso no pasa, si usted no tenía plata para pagar, no va a pagar porque lo llamen por teléfono. Por supuesto. Bueno, en el caso del acoso telefónico, para los que no son deudores ni fiadores, está el procedimiento administrativo por medio de la Agencia de Protección de Datos. A usted no lo tienen por qué estar llamando, si usted no es el acreedor, el deudor ni el fiador. Nosotros a través de estos años hemos visto que llaman a los hijos a decirle, mira, usted no le da vergüenza que su papá deba plata, o a las escuelas, a los jefes de los deudores, peligrando peligrando el trabajo de la gente y la forma en la cual podrían salir de la deuda. O sea, es algo hasta ilógico. Claro. Llamar al trabajo para poner en mal a la persona. Es como que llaman a alguien por deber la pensión, que usted lo tiene y no puede pagar. O llaman a las 10 de la noche, o llaman a las 4 de la mañana, claro, para buscar a las personas. Bueno, si usted no es el deudor y el fiador, está este procedimiento administrativo donde pueden obligar a la empresa que lo está llamando a sacarlo a usted de una base de datos a la cual usted no debería pertenecer, claro, porque no es deudor ni fiador. Pero además, si usted es deudor y lo están llamando ya, como nos han dicho en algunas ocasiones, 20 veces, en donde ya no es solo el cobro por el cobro, sino que ya es el insulto, la presión psicológica o incluso la mentira. Nosotros el año pasado atendimos ahí en la oficina una señora que llegó asustada porque por un tema de tarjetas que no era ni de ella, sino que era del que había sido su esposo, pero que tenía como 7 o 8 años de haberse ido a la casa, que había adquirido una deuda con una tarjeta, y le decían, mire, es que hoy es jueves, si usted no paga para mañana viernes, para el lunes se queda sin casa.
vamos a irla a sacar de la casa. Sí, sí. Cuando eso ni siquiera procede de esa manera. O sea, se amenaza a la gente incluso diciéndole mentiras, que le puedo asegurar que esa señora, mientras llegó a la oficina y le explicábamos que eso no era posible, no durmió pensando que era la última vez que dormía en su casa. Sí, por supuesto. Bueno, ya están establecidos en los tribunales de justicia procedimientos mediante los cuales usted puede denunciar, demandar ese acoso, en donde ciertamente hay que constituir prueba, tiene usted que empezar a grabar las llamadas, tiene que indicarle a la persona que lo está llamando, Que lo está grabando. que lo está grabando con fines judiciales. Sí. Pero bueno, existe la posibilidad por lo menos de ir recabando esa prueba para por medio de los tribunales de justicia exigir que lo dejen de estar acosando, sobre todo con ese nivel de agresividad. Don Randall, es que de verdad hay niveles de agresividad muy grandes a la hora de cobrar. Sí, sí. Don Randall, pero es que hay un tema también económico en esto. Hay emisores de tarjetas de crédito que por cada llamada de esas le cobran $10. ¿A uno? Sí, señor. Sí, claro. Esos son los cargos que se le van aumentando la deuda. Eso es lo que se llama gestión de cobro. Sí, señor. Gestión de cobro, cargos O cargos administrativos. administrativos. Sí, señor. Y eso le van cruzando la deuda y $10 una llamada. o más. Sí, las del call center de la Reforma salen más baratas. Podían contratar a esos muchachos, son muy eficientes. Aquí les están preguntando si las demandas que van a presentar solo es para la gente que tenga un cobro o una tarjeta al día, o un cobro administrativo en tarjeta de crédito o en cobro judicial, sino también para gente que deba en lugares donde venden línea blanca, por ejemplo, grandes almacenes o cableras. Eso es otra situación que vamos a abordar. Vamos a iniciar con temas de tarjetas. Ok, ese es el primero. Sí, señor. Ok, entonces si usted, ojo, no, porque eso me parece muy interesante, usted no tiene que estar atrasado para participar en la demanda, ¿verdad? No. No, Puede estar O sea, si usted la tiene al día, perfectamente pero le parece que le sale carísimo, Si considera que los intereses que ha venido pagando son desproporcionados, claro. puede eso sumarse al proceso. es suficiente razón. Es más, les voy a decir una cosa, a mí me parece nefasto el proyecto de ley que pretende retirar el ROP de golpe. A mí. Pero yo entiendo por qué tiene tanto éxito, y cada vez que lo digo se me viene el mundo encima. Porque cuando usted ve plata, es más fácil convencer a la gente. Digamos, usted le dice, bueno, es que usted puede, o se va a ahorrar tanto, ok. No importa, discúlpeme, don Rogelio, porque no lo dijo usted, no importa que a usted no le parezca que los intereses son altísimos. Se puede ahorrar algo, y eso va a hacer que todo el mundo firme. Sí. Entonces, si usted paga hoy, no sé, 100,000 colones al mes de pago mínimo por un millón de pesos, digamos, que no debería ser si yo hago la fórmula esta de los 60 meses, bueno, entonces sí, firme la demanda, aunque sea al día, eso les va a dar suficiente representatividad a ustedes y vamos a intentar hacer un sistema más justo. Esa es la idea, hacer un sistema más justo en beneficio del consumidor, y al final de cuentas nos parece que incluso en beneficio de las mismas entidades financieras. Vamos a ver, si las personas tienen una mayor capacidad de compra, obviamente el mismo sistema financiero se va a ver más beneficiado. Pero ciertamente consideramos que el sistema tal y como está establecido no es necesariamente justo para los consumidores, y es por eso que queremos hacer este reclamo en una vía diferente de la vía política, porque si algo nos hemos cansado es de ver que proyectos, aunque no traten de tasas de interés, pero también los que tratan de tasas de interés, fracasan en el Congreso una y otra y otra Digamos, y otra ya vez. descubrieron que los bancos, Pues son proyectos donde yo más bien digo, por favor no me proteja. No, pero Claro. pero veamos Por que el favor, tema- yo me pero cuido ya solo. ya se dieron cuenta por que favor, los no me bancos proteja. tienen más lobby que ustedes. No, evidentemente, eso es algo que al día de hoy, o sea, es así. O sea, Ya lo afrontaron y lo procesamos. vamos a ver, sí, o sea, es bastante interesante, pero lo que tenemos claro y lo que la gente debe tener también claro es que la vía política no es la vía que le va a garantizar que esta situación vaya a cambiar. Estamos muy claros que la vía política no es necesariamente la que va a significar un cambio. Es precisamente la vía que estamos proponiendo, una vía novedosa, una vía diferente, en donde consideramos que ese reclamo que es personal, que no es necesariamente el reclamo de toda la sociedad, sino que eso que me está haciendo que yo hoy no duerma, eventualmente puede verse resuelto. No les voy a mentir. Mis trámites de préstamos en el programa hoy tengo 5 llamadas. Y yo tengo una aplicación
y se los voy a enseñar, tengo una aplicación que las identifica como spam. Ya. Ahí está. Okay. Sí, claro. Y es realmente increíble. Y más que usted, aunque usted le conteste y diga, "Vea, es que no me llame a esta hora para recordarme que tengo que pagar Son porque $10. estoy al aire". Aunque no les conteste. Bueno, Hombre, le doy $30. Bueno, en el momento que usted conteste, comiencen a hablarle, ya. Aplican. Y esta figura tan rara y nueva, no sé si es tan nueva, pero es reciente, de las gestionadoras de crédito, es decir, que el banco no pierde. Randall debe 3 millones, una gestionadora va y lo compra 2, el banco se aseguró 2, porque lo demás eran intereses además. Entonces vino la gestionadora y dice, ahora es mi plata y yo hago lo loco aquí para cobrarle a esa persona. Bueno, realmente es un negocio lícito. No, indudablemente. No puedo decir que sea un negocio... Pero la ley no necesariamente es justa. Digamos, a lo que me refiero, podría ser un negocio ilícito, pero te genera un intermediario a la mitad de la cadena que te tira, digamos, el cobro para arriba. Sí, lamentablemente, cuando uno firma el contrato de tarjeta de crédito, renuncia, lo hacen renunciar a ese derecho de que le informen si uno está de acuerdo o no está de acuerdo a tener otro acreedor. Ok. Y entonces, eso es parte de los pecados originales que tienen estos contratos de adhesión. Porque yo puedo decir, yo prefiero deberle únicamente al banco, no quiero verle a nadie más. Es con usted, banco, porque yo confío más en usted que en otra persona. Que deberle a Randall, que se hizo un gestionador que se llama Rivera y Cobros. Rivera y Fernández, vamos a decir. Es un buen negocio, Rogelio. No, mire, ese negocio ha traído sufrimiento, ha traído lágrimas de sangre a la sociedad costarricense y no es un negocio honorable. Debe ser un negocio muy feo. Según lo que yo creo muy personalmente. Ahora, a esos niveles no. Ve qué interesante, porque hasta donde la ley incluso lo desprotege a uno en este tipo de cosas. Si nos vamos a la ley de promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor, la Comisión Nacional del Consumidor, que es el órgano en vía administrativa y en buena teoría gratuito, donde los consumidores podemos ir a plantear un reclamo, establece que la comisión no puede ver dos cosas. Y una de ellas es precisamente la anulación de cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Contratos como estos, si yo considero que esa cláusula que yo firmé, por ejemplo, la que don Rogelio está haciendo referencia, considero que es una cláusula abusiva, yo no lo puedo reclamar por vía administrativa en la Comisión Nacional del Consumidor, porque desde el año 94 a la ley el legislador le dijo a la comisión, usted eso no lo puede ver. Tiene que irse directo a los tribunales de justicia a verlo. Entonces ve hasta dónde incluso la ley funciona en ese sentido en contra de uno. Lo que vos hablabas de la justicia, bueno, podrá ser legal, pero no necesariamente es justo. Bueno, es que la ley determina que ni siquiera puedo verlo yo en vía administrativa. Sí, a mí incluso me llama la atención que creo que a veces caería en la publicidad engañosa. Los que hemos pasado por alguna situación de deudas lo entenderemos muy bien. ¿Quién no ha pasado? Le ponen a uno un anuncio de una persona que no duerme y da vuelta y dice, está preocupado, no puede dormir, venga y le atendemos, le unificamos sus deudas, ¿verdad? Usted llega entonces al banco A o a la entidad financiera a la B, no a la que le debe, sino a la que le prometió, y usted dice, vea, es que me atrasé en el otro lado porque los intereses son altísimos y necesito plata para pagar. Entonces le dicen, claro, firme aquí, vamos a hacer el estudio, y le hacen el estudio y dicen, no puede, ¿por qué? Porque está atrasado en la otra deuda. Y por supuesto, ¿a qué vine, verdad? O sea, vine a pedirles porque a ustedes. Usted me llamó. Porque usted me llamó, porque además es más barato y se me hace más accesible sacarlo con usted para no pagar una desfachatez en el otro lado. Y usted me dice que no porque usted es atrasado, y por eso vine. Porque usted me dijo, usted está atrasado con sus créditos, venga. Pero además hay otro absurdo, vamos a ver, que se da sin necesidad de cruzar la acera e irse a otra entidad bancaria. A usted llegan y le dicen, mire, le voy a dar una tarjeta de crédito por X monto, resulta que por A por B usted no la puede pagar, y usted dice, no, mire, aquí la salida es que la misma entidad bancaria me otorgue un crédito personal. Claro, me otorgue el crédito personal. Frene de correr la tarjeta. Sí, para que pare la tarjeta, termine pagando una tasa de interés menor, y lo que le dicen a usted, mire, pero es que tengo que hacerle el estudio para ver si cumple requisitos. Entonces dice uno, pero ¿cómo? O sea, si usted no necesariamente me tuvo que hacer un estudio para darme la tarjeta que ahora le debo, ¿cómo me va a venir a decir que no me presta la misma plata que le debo? La misma plata que le debo porque me tiene que hacer un estudio. Sí. O sea, ante eso nos estamos enfrentando. Se la pongo más fea porque conozco a alguien que le pasó recientemente. Debe a una entidad bancaria, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, es que la deuda ya llegó a tanto la tarjeta de crédito. Entonces usted dice, bueno, fréneme la tarjeta, ya no, porque me crece mucho.
si usted me da un préstamo personal para cancelar la tarjeta suya, o sea, la de su entidad bancaria, ¿cuánto me queda? Dice, no, es que no damos préstamos para cancelar tarjetas de aquí. Sí. Realmente es un ridículo. Y estamos a la libre hasta ahora. El martes se van a poner a disposición en internet. Sí, señor. Los formularios. De hecho, permítame hacer un ejercicio. Tenemos en este instante 170 personas viéndonos en Facebook Live y los miles que nos están llamando. ¿Me pueden decir, por favor, póngame uno ahí en Facebook Live a la gente que dijo hoy ya sí firmo? O decir, bueno, ya tenemos los 178 primeros para arrancar las demandas. Pueden ir poniéndome uno aquí en el Facebook Live, o yo me sumo, y que logremos sumar para hacer este sistema. Y les voy a dar un faracho, por cierto, a los bancos que me están escuchando hacer eso, ahí está el primero. Que nos sumemos a hacerlo. Llevan 4 firmas, que le sumen a la gente, güey, ya está la primera, 7, 8, digo que logremos hacer esto más justo entonces. Sí, claro, de hecho más bien invitamos a partir del martes 15 de octubre a todos los consumidores a que puedan entrar a la página www.consumidoreslibres.org y ahí se van a encontrar los micrositios para llenar los formularios. www.consumidoreslibres.org. De igual manera, en las redes sociales, tanto de Consumidores Libres como de Consumidores de Costa Rica, vamos a tener la información completa para redirigir a los micrositios. Perdón, preguntan, ustedes me dijeron, arrancamos solo con tarjetas. ¿Préstamos personales? No, solo tarjetas. No, de momento solo con tarjetas. Okay, vamos con tarjetas, logremos que la experiencia sea buena para implementarla en otros campos. Sí, claro, es que precisamente la idea es no caer aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Sino que lo que queremos es iniciar con una experiencia concreta que tiene que ver con tarjetas de crédito en donde ya hay identificado un mercado establecido por el MEIC, en donde hay más de 3 millones de plásticos en estos momentos en el mercado, donde hay una deuda que ronda los 1.5 billones de colones según el estudio del MEIC. Entonces iniciar ahí de conformidad cómo nos vaya en esta experiencia y la respuesta de los consumidores, podemos ir abarcando otro tipo de mercados en donde sabemos que también hay problemas. Pero aquí la respuesta de la gente es importantísima. ¿Se acuerdan cuando les dije que teníamos 178 para meterse? Estamos por 235 ya. Es decir, que la gente que nos iba oyendo dijo, voy a meterme al Face a poner yo que ahí tienen las 235 firmas que me están diciendo, Branda, lo puede poner Monumental el martes, los links en las redes sociales, con muchísimo gusto. Si ustedes me pasan los links el martes, nosotros tenemos de esta lista, la pueden firmar desde aquí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Lo vamos a hacer. Porque realmente uno entiende la situación y el estrés que puede significar esto. Aquí alguien mandó que cómo hace para comunicarse con ustedes. Las dos organizaciones están en redes sociales, ¿verdad? Correcto. Sí. Facebook el Facebook de Consumidores de Costa Rica es, por lo menos desde el punto de vista nuestro, el canal más adecuado para comunicarse con nosotros. Claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no solo de estos temas, obviamente el mundo del consumidor es muy amplio, pues. Y nuestra institucionalidad lo hace difícil de entender, pues ahí estamos a la orden. Sí, a la gente me está, ¿cómo me comunico? Ahí está. En el caso Consumidores de Costa Rica, Facebook de Costa Rica. En el caso Consumidores Libres. Igualmente tenemos en Facebook una página que llamamos ACL, Asociación de Consumidores Libres, fácilmente identificable. Ahí perfectamente nos pueden enviar, ya sea vía Messenger o vía mensajes o de la manera que consideren mejor, de cualquier pregunta o consulta. Bueno, ahí están, y les están poniendo además un montón de temas sobre la mesa. Empecemos con tarjetas, logremos que sea viable desde el punto de vista legal, que haya suficiente gente que representar, y después yo traigo a estos señores otra vez y hablamos de todo lo que me están poniendo ahí, de las empresas de línea blanca, de los préstamos personales, de las financieras, de los prestamistas, de las farmacias, de los clubes de viajes, de hay un montón de temas, claro. Está bien, muchas gracias por haber venido. Gracias. Estamos a la orden, de verdad. Muchísimas gracias. Para servirle, y sobre todo, por favor, recuerden los consumidores de este país que tienen derechos. Realmente
no olviden que sus derechos son irrenunciables, por más que hayan firmado un documento, por más que hayan dicho, me comprometo a no hacer valer la garantía, por decir algo extremo, o en el caso que nos ocupa ahorita, de las tarjetas de crédito, por más que hayan firmado de manera leonina contratos de tarjetas de crédito con intereses abusivos, esos intereses consideramos que son absolutamente nulos, y de eso se trata. 3:23, don Rogelio le dio la cortesía a don Eric hoy para escoger la canción. Sí, entrémosle al hombre del piano, a Ana Belén. La versión en español. La de Billy Joel, les voy a decir una cosa. A Piano Man de Billy Joel. La de Billy Joel es buenísima, claro. Pero si yo voy manejando, y yo solo oigo música en el carro, si yo voy manejando, prefiero la de español, porque me transmite. Es una cosa, porque Jefferson me pidió tiempo, no crean que estoy solo conversando, sí me pidió tiempo para buscar la canción. La versión en español transmite una melancolía y una desazón que uno se siente, el hombre del piano ese. Claro, no, apenas para viernes en la tarde lloviendo. Sí, nada más. Estos días he descubierto un montón de piezas viejas buenas. Vea, esta es espectacular, claro. La del hombre del piano. Pero un día se escuchó una de Diego Verdaguer, que es la canción más cruel que he oído en la vida, que sufras más, que es espectacular. La ha cantado en el carro como toda la semana. Pero bueno, el hombre del piano, Ana Belén, despide Matices. Hoy a las 6, Noticias Monumental, un resumen de 30 minutos, y el lunes hablaremos de los resultados de la Precop a las 7, de 7 a 7 y media, sí. Y el lunes hablaremos de la Precop 25, vendrá el ministro de Ambiente con nosotros a contarnos cómo nos fue en la Precop, y seguramente también estará la primera dama, doña Claudia Dobles, con nosotros hablándonos de por qué fue importante. 3:25, hasta luego y feliz tarde.